Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Alfredo, ¿qué tal? Vamos a hablar de Al Rojo Vivo. Tengo que avisar que esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine y también Acción Televisión, que es un mensual que podéis encontrar en los kioscos, que también podéis pedir aquí a la redacción en el enlace que os van a poner, y que es una revista que tiene una importante clave de coleccionismo, aunque también tiene, por supuesto, actualidad, toda la cobertura de actualidad, críticas, entrevistas, reportajes, noticias, etcétera. Y aquí pues destaco por destacar algo en este número, pues por ejemplo la cobertura que hacemos de coleccionismo de nuestras secciones de fichas, los coleccionables de fichas. Aquí sería el coleccionable que estamos terminando ya de cine bélico, que ha sido un largo recorrido en el recorrido del cine bélico, y aquí pues tendríamos ese despliegue de películas bélicas a través de carteles con fichas coleccionables y demás. La revista lleva pósters y demás. Mensual, físico. Después, que esto es un vídeo de la revista Acción, como digo, y que por lo tanto pues tenemos nuestra página web, que podéis darle a like, que podéis suscribiros al canal de Acción, y que naturalmente también podéis, si os apetece, apoyar más el medio en respaldando la sección Premium, que es una sección que cuenta con vídeos especiales, vídeos exclusivos, concretos para esas secciones, para esa membresía Premium. Dicho todo esto, pues Alfredo, vamos a hablar de Al Rojo Vivo, una película de 5 estrellas. Esta sí es de 5 estrellas, 5 estrellas, 5 estrellas, y que es un compendio, es un resumen, es el ejemplo perfecto que reúne todas las distintas corrientes del cine negro, las distintas corrientes del cine negro en Estados Unidos, e incluso alguna corriente anterior que está muy presente en su estructura, ¿no? Clásico del cine policíaco, clásico del cine de intriga, clásico del cine de acción, dirigido en 1949 por un clásico de la historia del cine, un director clásico de la historia del cine, que es Raoul Walsh, digamos, tenía en su haber un amplísimo abanico de películas de todos los géneros. Un director que manejaba muy bien todo lo que era la acción, un director que había empezado a trabajar en 1913 en el cine, como director en un cortometraje, El Pseudo Prodigal, de 1913, y que a partir de ahí había rodado, había sido era uno de los constructores del lenguaje cinematográfico de Hollywood, uno de los que había establecido pautas, claves de lenguaje, junto con otros grandes del medio, porque trabajando como trabajaba desde 1913, pues te puedes imaginar, Alfredo, que este señor era uno de los que había estado trabajando en el yunque de la construcción de estrategias genéricas y de estrategias de lenguaje, ¿no? Tenía películas en todos los géneros posibles de los que manejaba habitualmente el cine de Hollywood, pero por ejemplo, para que nos hagamos una idea, por supuesto en todo el cine, desde 1913 hasta todo el cine mudo. Tiene una película que es una película pionera en el western, que no fue muy bien, que es La Gran Jornada. La Gran Jornada era una película que estuvo a punto de lanzar como estrella John Wayne, un western pues de conquista del oeste, vamos a llamarlo así, pero que finalmente no llegó. Es una película de 1930, donde empezaba ya el sonoro. Es una de las producciones sonoras que se rodó en exteriores, con gran esfuerzo, con un gran despliegue de medios, y no llegó a lanzar a John Wayne como estrella, simple y llanamente porque la película no fue un éxito, fue más bien un fracaso, pero hoy se la considera uno de los clásicos imprescindibles del cine.
A partir de ahí, pues tiene todo tipo de géneros. Y estoy buscando los más destacados, porque claro, hay muchos más. Tenía musical, tenía de todo, pero por ejemplo, Los violentos años 20. Los violentos años 20 es otra película, es una película seminal, una película de arranque también con James Cagney como Al Rojo Vivo, en la primera etapa de James Cagney como estrella del cine de gángster, y con un joven Humphrey Bogart haciéndole de segundo de a bordo, ¿no? Raoul Walsh en este caso pues elabora lo que es un punto de arranque en 1939 de un buen ejemplo del cine de gángster. He dicho punto de arranque, más bien es ahí me he confundido, quería decir un punto final o uno de los puntos finales del cine de gángster que va a imperar en los años 30 y que también tiene, por supuesto, producciones en los 40, pero que tiene, digamos, su era más dorada, más o menos en los años 30. James Cagney va a protagonizar, va a ser la gran estrella del cine de gángster junto con Edward G. Robinson, con Bogart en papeles secundarios. Pero, por ejemplo, hablábamos del cine de gángster, que creo que es interesante repasar porque está muy presente dentro de Al Rojo Vivo. Es uno de los subgéneros que está muy marcado en Al Rojo Vivo. Y dentro de las películas, digamos, de cine de gángster que protagonizó este icono del género que era James Cagney, pues tenemos que es un género que, como digo, estamos hablando de los violentos años 20, que es como estamos ya en el ocaso del género, porque este género empieza a pegar muy fuerte con películas como La senda del crimen, como El enemigo público, todas estas con James Cagney como protagonista. También tiene Dinero fácil, en fin, Duro de pelar. Es decir, hay una serie de películas que empiezan a funcionar en torno al género gángster en los años 30, que el género gángster y el género carcelario, que es como un subgénero del género gángster, van a dominar en los años 30, en lo que es el cine de acción y demás, y que Raoul Walsh parece casi como que le diera esa especie de puntada final de la aguja, digamos, de remate con los violentos años 20 en el 39. Y curiosamente va a ser el mismo que vuelva a traer el género a una actualidad en 1949, 10 años después, con Al Rojo Vivo, dando una versión actualizada de las claves de ese género en el que él había militado, en el que había trabajado en los años 30, ¿no? Y aparte de eso, pues tiene películas de capa y espada, La tragedia de la bamba, en fin, tiene un montón de películas, pues de piratas, por ejemplo, westerns, etcétera, ¿no? Pero ocurre que en esta película Raoul Walsh hace digamos, algo muy interesante, porque además a Raoul Walsh hay que adjudicarle también otra de las películas claves que va a llegar un poco más tarde, o sea, va a llegar un poco más tarde del cine de gángster, y que ya, digamos, que mete el cine de gángster en otro territorio, que empieza a ser el cine negro más puro. Y esta película es El último refugio, de 1941, protagonizada ya por Humphrey Bogart. El que fuera secundario de James Cagney en el cine de gángster le toma el relevo y vamos a encontrar a Bogart en El último refugio, que es otro clásico del cine imprescindible, del cine negro, y que, digamos, ya está tejiendo, donde Bogart interpreta a un personaje muy tipo el asaltante de bancos y demás, John Dillinger. Pero digamos que ahí Raoul Walsh está recogiendo cosas del cine de gángster que había de alguna manera cerrado de alguna forma en el 39 con los violentos años 20, y está edificando, es uno de los artífices también de ese ciclo de cine negro maravilloso que va a tener Hollywood en los años 40. Y para rematar precisamente esta década, es como si el hombre hiciera un arco, un viaje, de Raoul Walsh. Para rematar esta década, en 1949 va a recuperar a su estrella de las películas de gángster, a su estrella de los violentos años 20, James Cagney, y que retorna un poco a papeles dentro del género que le dio la fama, porque además James Cagney tuvo una época en la que se quiso independizar y hacer sus propias producciones, creó su propia productora con su hermano, etcétera.
y en ese retorno al cine de gángster pues va a ser un retorno apoteósico, que es la película que nos ocupa, Al rojo vivo. Entonces esto un poco como introducción, Alfredo, de todo lo que es ese arco de viaje que hacen James Cagney y que hace Raoul Walsh, el protagonista y director de Al rojo vivo, dentro de esta amplitud temática que rodea al prólogo del cine negro, que es el cine de gángster, y su subgénero de cine carcelario, y nos mete después en el cine negro, donde vamos a ver que también hay claves de cine negro en Al rojo vivo. Por eso yo parto de esta idea, para hablar de la película, de que Al rojo vivo es una reunión de los tres principales, del prólogo, de este prólogo de cine de gángster y cine carcelario, con las tres ramas principales del cine negro, que van a ser Hard Boiled, las películas de tipos duros y demás, y aquí tendríamos esa parte representada por el personaje, digamos, del detective, del personaje, el policía del FBI, que es Fallon, que interpreta Edmond O'Brien, ese infiltrado, en la banda del protagonista, del papel que interpreta James Cagney. Y ahí tendríamos un poco la parte de tipo duro, la parte de policial, la parte de detective infiltrado, porque el tema del hardboiler siempre te va a proponer personajes que están con un pie puesto a este lado de la frontera de la ley y el orden, y con el otro pie puesto en el otro lado, ¿no? El hecho de que este hombre sea un infiltrado permite ese tipo de juego, similar al que vamos a encontrar en los detectives de hardboiled que popularizaron pues las novelas de Dashiell Hammett o de Raymond Chandler, etcétera, ¿no? Después vamos a tener toda la parte de Crook Story. La parte Crook Story la vamos a tener representada por el protagonista, por James Cagney, por este gángster con propensión a perder la razón, a perder la cordura, por esas jaquecas y tal, esa herencia genética de su padre, que acabó en un manicomio. Por supuesto no lo he dicho al principio, pero vamos a hacer spoiler. Es decir, Alfredo ya ha visto la película, pero evidentemente esta videocrítica a la carta está pedida por Alfredo, y podemos hablar tranquilamente de cualquier acontecimiento que ocurra en la película, de cualquier tema de la película, porque Alfredo ya habrá visto la película y sabe de sobra, por eso la pide. Quería que habláramos un poco de ella. Entonces, si no habéis visto la película, mi consejo es apearos de la crítica y ver este clásico del cine negro que reúne todas sus variantes antes de seguir viendo la crítica. Tenemos la vertiente hardboiled, en cierto modo, de una manera muy, si queréis, alejándose de lo más estricto del canon del tipo del hardboiled, porque entre otras cosas el hardboiled es una denuncia, en cierto modo incorpora la denuncia del sistema corrupto, banqueros, políticos, jueces, policías, que no está presente en esta película, y no está presente por esto que voy a decir ahora. Pero el personaje de Edmond O'Brien, Fallon, sí que tiene esa cualidad de estar con un pie en un sitio, un pie a un lado de la ley y un pie al otro lado. Aunque él siempre está infiltrado y está sirviendo un papel para acercarse a la banda del protagonista y capturarlo, pero en cualquier caso, digamos que hace esa función de personaje que recuerda, de cierto modo, a los tipos duros del cine de hardboiled, ¿no? Después tenemos la otra rama del cine negro clásico, es Crook Story. Esa es la historia contada desde el punto de vista o con protagonismo de los delincuentes. Creo que eso está claro por el personaje de James Cagney en la película. O sea que ahí no tendríamos ningún problema, creo que eso es bastante evidente. Es una historia de gángsters, de delincuentes, de criminales que perpetran varios robos y demás. Y después tendríamos la tercera, que es que se las ingenia Raoul Walsh para hacer un recorrido por toda la gama, todo el abanico de posibilidades que ofrece el cine negro y sus prólogos en los años 30, y te incorpora también algunos momentos de procedural, de las películas de procedimiento, que son esas películas que aparecen en el cine cuando, digamos, en el cine de Hollywood, cuando Hollywood
digamos que no quiere seguir haciendo una denuncia tan clara de las instituciones corruptas y tampoco quiere convertir en protagonistas o en epicentro de la acción, en antihéroes a los delincuentes, en un Hollywood que se vuelve un poco más conservador, se articula un género que yo siempre digo que es un género de laboratorio, donde se conserva toda la parafernalia visual, audiovisual, de estética del cine negro hardboiled y Crook Story, pero se la adapta cuidadosamente a una premisa según la cual los delincuentes no tienen redención posible, o sea que nada de Crook Story, los delincuentes son delincuentes porque son así, de chungos, no hay una justificación social que les convierta en delincuentes de alguna manera, no hay esa idea de Emilio la educación, el hombre no nace bueno y es corrompido por el sistema, sino que es que está ya tocado de fábrica, por decirlo así, viene ya torcido de la cuna, y por eso a este hombre le dan esos dolores de cabeza, porque es una herencia de su padre, en fin, este tipo de cosas. Y sin redención posible, y además, digamos que la policía es casta y pura, por decirlo así, ¿no? Los jueces castos y puros, el sistema, los agentes del sistema son castos y puros. Entonces, esa propuesta de carácter, si se quiere, más conservador, requiere articular un género que yo llamo que es un género de laboratorio, que son las películas de procedimiento. Las películas de procedimiento, el procedural lo vamos a tener con una especie de haciendo especial hincapié en las herramientas y los elementos que emplea el sistema para vigilar y controlar a todos aquellos que se salen de la normativa, de la norma. Los forajidos, bandidos, asaltantes, delincuentes, criminales, asesinos, etc. Y entonces ahí entra ese papel de los agentes del FBI que están en esta película, y ahí entra todo el tiempo que le dedica Raúl Walsh a explicar en imágenes pues distintos procedimientos, como por ejemplo ese procedimiento de seguimiento de los automóviles, el coche A, el coche B, el coche C, ese juego sobre los mapas con esa especie de marcador de señal que emite una señal que permite ubicar el automóvil de los delincuentes, y en la tercera parte la persecución, el tema de localización del camión, etcétera, etcétera, el despliegue de unidades para perseguir a esta gente y tal. Quiero decir con esto que hay todo el entramado que utilizan de cómo incorporan, cómo introducen, cómo infiltran al agente Fallon entre los delincuentes en la cárcel, cuándo tiene que entrar, cuándo tiene que salir, cómo quitan a todos los presos que están en esa cárcel para que le pueden identificar como policía porque les ha detenido él, los quitan de en medio, los mandan a otras prisiones y tal, cosa que no siempre les sale bien, y eso genera una buena intriga en la película. Y digamos que lo que está haciendo esta película es reunir todas esas ramas del cine negro y ese prólogo que decíamos antes del cine de gángster, que está previo al cine negro, reunirla en una sola película. Y reunirla con una eficacia, con un ritmo absolutamente impecables. Y impecables e implacables, porque en la película tenemos uno de los mejores papeles, y para mí el mejor trabajo de James Cagney en este ciclo de cine de gángster, donde además ya le pilla más maduro y con muchísima mayor experiencia. Cagney siempre fue un gran actor, pero el tío aquí se está reencontrando con ese pasado del género que le dio, del género y el tipo de personajes que le dieron la fama. Y además tiene una ventaja en esta película que no la tuvo siempre, no tuvo esa misma ventaja cuando era más joven y hacía el papel protagonista. Que en esas películas de gángster de los años 30, incluido la última, la del 39, de los violentos años 20, también dirigido por Walsh, él está haciendo el papel de antihéroe. Pero en esta película puede hacer perfectamente un papel protagonista siendo un villano. Y eso resulta muy interesante. Para el actor, para la propia interpretación del actor, para la propia construcción del personaje del actor y para el propio espectador. Y por supuesto el director tiene una libertad de juego con este personaje que hace muchísimo más interesante la película y muchísimo más madura, más adulta. Aquí ya no hay blanco y negro, maniqueísmo y demás, no. Este señor es un delincuente, este señor es un asesino implacable desde la primera secuencia de la película, y este señor, a pesar de todo eso, sigue siendo el protagonista. No podemos decir, el protagonista es el Mono Bryan porque es el bueno. No. El agente infiltrado
que por cierto es un personaje que entra en la historia y refresca la historia una barbaridad y le da un dinamismo y le permite a la película entrar en el territorio de la intriga continuamente, por ejemplo en el momento en que les van a vacunar y tal. La manera, los trucos de que se sirve el mensaje en el espejo y tal, en la gasolinera, los trucos de que se sirve este personaje para mantenerse vivo y mantener su tapadera dentro del mundo de los criminales, le dan una capa de intriga a la película que es no solo muy saludable para variar más la gama de propuesta que te hace la película, sino que además le otorgan digamos una especie de capacidad de refrescar lo que sería un argumento, si se quiere, a lo mejor un poco más monótono, si todo fuera, que esto pasaba en algunas películas de gángster, por ejemplo, que va a hacer después en los 60 y 70 Roger Corman, cuando todo es gángster, a veces puede producirse un fenómeno de cansancio cuando todo es tiroteo, cuando todo es atraco, cuando todo es huida, tiroteo, atraco, huida, bien, pues el personaje y el guión sabe aprovecharlo muy bien de Fallon, de Edmond O'Brien, permite refrescar digamos esa historia y llevarla en algunos momentos a claves de intriga, ¿no? Entonces, pero sin que James Cagney pierda su protagonismo como el epicentro de todo, ¿no? En el personaje, en uno de los personajes más icónicos del cine negro y del cine de gángster, que es Cody Jarrett. Pero es que además hay otros personajes, es lo que tiene rodeado, es que cómo se las ingeniaba el cine clásico de Hollywood cuando era muy bueno, que cuando era bueno era muy bueno. Había de todo, lógicamente, porque era una producción en cadena y en un momento determinado pues se producían todo tipo de películas, ¿no? Pero digamos que había una calidad media alta, ¿eh? Y un nivel de exigencia medio alto. Y después estaban las películas buenas, que cuando eran buenas eran muy buenas. Y este es un ejemplo claro de ese tipo de planteamiento, ¿no? Entonces, digamos, el mundo que rodea, cómo se las ingenia Raoul Walsh para presentarnos el mundo que rodea a Cody Jarrett, al personaje de James Cagney desde el principio. Y en ese mundo brillan como auténticos faros de la narración, por ejemplo, dos personajes femeninos que son dos de los mejores personajes femeninos de todo el ciclo de cine negro, que son el personaje de, digamos, la madre de Matt Jarrett, la madre del protagonista, y el vínculo que tiene él con su madre y lo importante que es su madre y cómo viste, cómo trabaja, cómo construye a esa madre Margaret Wycherley, y después el personaje de Berna. El personaje de Berna, de Virginia Mayo, para mí es el papel que más me gusta de toda la carrera de Virginia Mayo. Creo que es el mejor papel que hizo en su vida, donde está absolutamente en clave de mujer fatal, porque es una forma de mujer fatal muy interesante, porque va más allá de la mujer fatal. Es decir, Berna al principio es una mujer fatal y en toda la película es una mujer fatal, y eso aporta lo que he dicho de la parte de Hard Boiled junto con el personaje de Fallon de los tipos duros y tal, pero además tenemos a Berna como mujer fatal. Pero es que aparte de esa clave de mujer fatal, Berna es una mujer, y hay algunos gestos y tal, hay un gesto significativo, te está hablando del maltrato y de la violencia que se da en ese matrimonio entre James Cagney y Virginia Mayo, sin mostrártela directamente. Bueno, sí te la muestra, hay un momento en que él la empuja a ella sobre la cama, pero es un empujón, y es como el célebre tema del pomelo que tenía James Cagney en otra película, otra de sus compañeras, ¿no? La empuja y demás. Pero hay un momento más significativo en esto que digo, de ese otro registro que tiene, aparte del de mujer fatal, del registro de mujer maltratada que tiene Virginia Mayo. Y es cuando, en un momento determinado, Cody Jarrett, ya en la segunda parte, cuando ya, ojo que viene spoiler, insisto, esto es un comentario con spoilers, cuando ya ella ha aprovechado que él estaba en la cárcel para irse con su segundo de a bordo, con Big Ed, etcétera, él ha traicionado y demás. Bien, incluso ha llegado a matar a su madre por la espalda, cosa de la que Cody no llega a enterarse, porque si no hubiera hecho una barbaridad. Pero como en esa segunda parte, cuando él ya sale de la cárcel y se reencuentra con ella, hay un momento en que James Cagney, o sea, Cody Jarrett, se acerca a ella y le va a acariciar la cara, y ella automáticamente hace así, se cubre, se protege. Y tú dices, ya me lo has dicho todo, Raoul Walsh, ya me lo has dicho todo. O
sea, esta mujer ha recibido palizas, esta mujer está completamente asustada frente a este tipo. Hay un plano muy bueno antes de eso, que es cuando todavía está vivo Big Head, y ella está con Big Head, que la trata también de aquella manera, también la amenaza y demás, de otra manera, le hace chantaje. Y Big Head, Steve Cochran, otro clásico del género, en papeles secundarios, pero un clásico en definitiva, papeles de reparto, pues el personaje de Steve Cochran, Big Ed Somers, digamos que ella está con él y está el otro preparando trampas con la campana y tal, para que cuando venga Cody, que va a venir seguro a cargárselos a los dos, están convencidos de ello, pues poder enfrentarse a Cody con ventaja y tal, ¿no? Y vemos un plano que traza muy bien Raoul Walsh, donde está ella de pie y ella no deja de mirar hacia adelante, no deja de mirar, y ves el miedo que tiene esa mujer de que el tipo que vuelve va a hacerles trizas. Entonces, de alguna manera, este doble registro permite darle una riqueza al personaje de Virginia Mayo, que yo me parece el más rico de su carrera y el más interesante, porque fue una actriz muy, vamos a decirlo así, muy marcada por papeles muy estereotípicos y demás, y muy sota, caballo y rey, ¿no? Y aquí no, aquí puede hacer ese otro juego más profundo del personaje, ¿no? Aparentemente de ser una cabeza loca en principio. A mí me gusta mucho, hay detalles, cómo se ve con lo que es un director y cómo maneja un director a sus actores. La presentación de Berna, cuando la madre de Cody le dice, si quieres comer, estaría bien que me ayudaran, tener alguna ayuda. Y entonces llega Cody y busca a su mujer. Su mujer está tumbada en la cama y te mete un plano, creo que es un plano medio corto, me parece recordar, de Berna, Raoul Walsh, sobre ella, y después te hace el plano más general, y cómo se levanta esa mujer de la cama. O sea, lo normal sería que se levantara, pusiera los pies en el suelo y caminara, ¿no? Pero no, es demasiado fácil eso, queremos hacer algo más interesante, entonces, visualmente digo. Entonces lo que hace ya es que se levanta, toda despeinada, con pocas ganas de trabajar, las cosas como son, y lo que hace es levantar las piernas de una manera muy rara, dar un salto para salir por el otro lado de la cama, o sea, por el lado que presumiblemente es el lado que ocupa James Cagney, ¿no? O sea, ya no sale por su sitio y rodea la cama, sino que pone los pies al aire y hace un salto muy raro. Le da una riqueza de espontaneidad, de falsa espontaneidad, porque todo eso lógicamente está ensayado y está pactado, al personaje de Berna, pero como tienen todos los personajes. Porque James Cagney era un cohete, James Cagney se tripulaba solo, él pilotaba solo, no hacía falta tampoco, tenía más que machacados estos personajes, y el hecho de poder dar un nuevo personaje de este tipo en su madurez, en clave de madurez, y con clave de tío siniestro de verdad, de antagonista de verdad, de todo lo que no le habían dejado hacer cuando estaba en los años 30 haciendo película de gángster, pues eso enriquecía más la propuesta, ¿no? Y cómo se maneja, digamos, el personaje de Berna y de Berna y de Ma Jarrett, pues aportan muchísimo a la película. Esa especie de universo de personajes que rodea a Cody Jarrett desde el principio, y que además lo tenía apuntado aquí, es un universo en constante conflicto desde el primer momento en que se nos presenta. Es decir, de alguna manera está por un lado el conflicto de Cody con Big Ed, después está el conflicto de Berna con Ma Jarrett, que son dos conflictos que van a estallar y van a ser el núcleo de lo que pasa después para hacer avanzar la historia, son claves. Y después hay un montón de personajes secundarios que aparecen muy poco, que tienen a lo mejor menos diálogo y tal, pero que están ahí. Y después son dos grupos enfrentados, los agentes del FBI con la banda de Cody Jarrett, ¿no? Incorporándose un tercer grupo con la gente de la cárcel, ¿no? Porque la película tiene un amplio metraje en la cárcel. Yo diría que la verdadera columna vertebral de Al Rojo Vivo son las secuencias de la cárcel. De ahí se gesta lo que es el segundo acto de la película, ahí se cuece todo el tema, ¿no? Y después, en lo que son las secuencias de acción son modélicas. De hecho, algunas de ellas las llegaron a homenajear de alguna manera. Por ejemplo, Al Rojo Vivo, yo pienso que está de algún modo homenajeada por Samuel Fuller en el arranque de La Casa de Bambú.
con ese juego en el tren y todo esto, dándole todo el brillo al paisaje, aunque son distintas, no tiene el ángulo, pero una cosa que hace muy bien Raoul Walsh, que como he dicho antes es un director todoterreno, que ha dirigido western, que ha dirigido todo tipo de géneros, es darle ese aire de unos tíos que asaltan un tren en el siglo XX y que en el fondo lo que están haciendo es heredar esa clave de los forajidos del lejano oeste, ¿no? Y en vez de caballos pues tienen su coche cruzado en medio de la vía y ahí se prepara todo lo que se prepara, ¿no? Y me parece que es uno de los ejemplos más completos, como digo, no de una variante o de una vertiente o de una de las ramas del cine negro, sino de todas, y además homenajeando y trayendo de vuelta ese género de gángster y ese género carcelario que había hecho furor y que prestaba y que haría furor después, posteriormente, en el cine, ¿no? en Hollywood. Entonces, digamos que todos estos elementos se dan cita para conseguir una de esas joyas del cine negro, que además tiene un ritmo absolutamente, como digo, impecable e implacable, que en ningún momento no te da tiempo a decir, bueno, esto es previsible y tal, esto es fórmula, esto es... No, porque está trabajando con todos los códigos del género, está trabajando con los arquetipos del género, pero de alguna manera siempre les está dando ese giro un poco más hacia la oscuridad, un poquito más hacia la madurez, un poquito más hacia... Vamos a dar algo más al espectador de lo que está habituado a ver en este género. Yo he puesto el ejemplo de Virginia Mayo, que empieza como mujer fatal, pero tiene esa otra parte de el gesto de protección y demás, de verse... y de las cosas, cómo maneja la elipsis. O sea, es genial cómo no vemos la muerte de Ma Jarrett. No se nos muestra la muerte de Ma Jarrett. Porque mostrar la muerte de Ma Jarrett, y Raoul Walsh lo sabía muy bien, y los guionistas también, no hubiera conducido a nada. Es decir, hubiera sido algo que ya hemos visto muchas veces, hubiera sido otra secuencia de intrigas si se quiere, tal. Pero si no la muestras y juegas con la elipsis, consigues dos de los mejores momentos de la película. El primero de ellos es en la cárcel, cuando están comiendo, cuando ya han acordado Fallon y Cody que esa noche se van a fugar, y entonces de repente Cody ve en la mesa a uno que acaba de venir del exterior, un preso que acaba de ingresar y que seguramente tendrá información, y le dice al compañero que le pregunte qué pasa con su banda, con su gente que pasa en el exterior, con su grupo. Un grupo en el que Big Head le han llegado noticias de que Big Head se está quedando con todo el grupo, se queda con el dinero y que se está haciendo el amo, vaya, aprovechando que él está en la cárcel. Y entonces, ese momento en el que se va moviendo la cámara, va recorriendo todos los personajes, cómo está la madre de Cody, cómo está la madre de Cody, cómo está la madre de Cody, y llegamos hasta el tipo que acaba de ingresar y el tipo simplemente dice, la madre de Cody ha muerto. Y entonces tú dices, bueno, y cómo cuando Cody recibe la noticia, pues empieza a golpear guardias, pierde completamente la razón y acaba con una camisa de fuerza en la enfermería de la prisión. Ese momento es absolutamente brutal de lo que es una pérdida llevado de una manera, con un estilo, con una elegancia por Raoul Walsh tremenda. Y después el otro momento, que es un momento más, si se quiere, más humilde dentro del contexto de la película, no es un gran momento pico de emoción como nos podemos encontrar en la cárcel en este momento que acabo de decir, pero que es interesante, porque es el momento en que dije, cuando Berna le dice, oye, yo me piro de aquí, que este viene con muy mala leche, yo aquí no quiero estar, y ahí te quedas, chaval, me voy a hacer un Godoy, que yo me voy. Total, que es cuando Big Head le dice, bueno, y yo le puedo decir que pensará Cody cuando sepa que tú mataste a su madre y que además la mataste por la espalda. Y ese plano de cuando Steve Cochran le dice esto al personaje de Virginia Mayo, ese plano sobre Virginia Mayo, que efectivamente mató, sabemos, nos enteramos entonces de quién mató a la madre de Cody, que es ella, solucionando ese conflicto que nos han mostrado al principio, ¿no? Entre Ma Jarrett y Berna. La cara que pone Virginia Mayo de decir, me van a triturar, es decir, eso no puede ser. Y de hecho, baja la cabeza, renuncia, se sube a las escaleras para arriba y renuncia a marcharse, porque está siendo chantajeada por Big Head con esa denuncia a Cody de quién ha matado a la madre. Esa revelación
lo hubiéramos perdido si te muestran todo. Es decir, lo bien que trabaja la elipsis en toda la película Raoul Walsh es un modelo de cómo trabajaba la elipsis todo el cine clásico de Hollywood, los grandes maestros del cine clásico de Hollywood. No mostrar, no enseñar. Y entonces te pones en una película que dura 1 hora, lo voy a mirar aquí, no quiero equivocarme, 1 hora 54 minutos, que son casi 2 horas, pero que no parecen 2 horas. Que tú estás viendo la película y tu sensación, tu percepción del tiempo es que estás viendo una película, pues eso, de 1 hora, de 80 minutos, de 1 hora, de 1 hora y cuarto, de 1 hora y 20. Y es por el ritmo tremendo que tiene. ¿De qué manera, aparte de la elipsis, te sitúa cuidadosamente los momentos de acción dentro del contexto general de la historia? El asalto al principio, el asalto del final, con esa culminación absolutamente apoteósica, en la cual yo quiero entender que ese hongo que se forma, esa explosión que se forma al final, pues tenga evidentemente una segunda lectura de guiño a lo que es uno de los miedos en la sociedad estadounidense y uno de los miedos en general, yo creo, en todo el mundo, a finales de los 40 y entrando ya casi en los 50, como digo, esta película es de 1949, que es el miedo a esa imagen imborrable del hongo atómico de Hiroshima y Nagasaki, que ha dejado marcada la humanidad, que deja marcada la humanidad. Igual que la humanidad queda marcada con ese derrumbamiento de las torres gemelas en los atentados del 11 de septiembre de 2001, es decir, igual que queda marcada la humanidad con esas imágenes difundidas por la televisión de las calles vacías con confinamiento en distintas ciudades del mundo en la pandemia. Es decir, son momentos, son imágenes que se te quedan grabadas, pero no se te quedan grabadas a ti, a una persona, a un país, sino a todo el mundo se le queda grabadas esas imágenes, ¿no? Entonces, digamos que ese final apoteósico, ese final ya estoy en la cima del mundo, digamos que también marca un poco ese tema, ¿no? Cómo se mantiene la presencia de Matt Jarrett, incluso después de muerta en toda la historia. El propio Cody dice que habla con su madre cuando está hablando con el personaje de Edmond O'Brien, con Fallon. Y después detalles del cine bien construido. El detalle del tipo que lee los labios, que después se ha copiado 40 veces en el cine. Pero ese tipo que lee los labios, que es capaz de cazar a cualquiera, ese detalle de ese individuo que te pone en el plano, que te dicen, ojito con este, cuando te enseña la ficha al principio en el FBI, cuando están repasando fichas de posibles criminales que puedan, posibles de presos que posiblemente puedan identificar a Fallon y destapar su tapadera, pues te marca muy bien la ficha de ese individuo, que va a ser accidentalmente va a ser casi el conductor del golpe final, y te genera ahí una tensión porque ellos están entrando, pero nunca se cruzan las miradas del tipo que puede denunciar, del preso que puede denunciar, y la mirada de Fallon hasta el final, y es cuando llega el cara a cara a decir, ese tío es un policía y a mí me detuvo y no sé qué. Esos personajes, ese personaje del tipo que lee los labios, ese personaje de este que he dicho ahora, el que es conductor al final, que está poniendo las vacunas, y cómo Fallon se las ingenia para montar una pelea para no tener que ponerse la vacuna y caer justo debajo del tío, ¿no? De la mirada del tío que le va a denunciar. Estos detalles, esta riqueza de propuesta, esta manera de contar las historias. ¿De qué manera al principio, cuando están atracando el tren, el que acaba quemado y tal, dice Cody, y dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Les vas a dar mi dirección y mi carnet también? Y entonces ya, cuando vuelve, el propio maquinista le llama a Cody y dice, tú tienes muy buena memoria. Y tú dices, ya está, no puede ser, esto es una película de Hollywood. Sí, se los carga a los dos. Nada más empezar la película, el protagonista se carga a 2 tíos fríamente porque es un asesino y un canalla. Un montón de cosas, Alfredo, que me parece que hacen de esta película una peli no solo de 5 estrellas, sino una de las joyas del cine, y un perfecto ejemplo que resume las características principales del cine negro y de lo que fue el prólogo del cine negro, como he dicho varias veces en este comentario. Un placer ver la película, gracias por haberla pedido, gracias por tu paciencia y un placer hacer esta crítica. Nos vemos en otra, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses.
Búscala en tu kiosco.